espectrofotometría. Bien. Voy a irme inmediatamente al cuadrito resumen, que está al final de mi presentación aquí, donde vamos a ver, vamos a hacer un resumen de lo que estamos haciendo acá. A ver. Aquí está. Ya, bien. Este es un resumen que vamos a revisar ahora. Bien. Ya. Aquí aparecen un resumen comparativo de los dos tipos de reacciones que tenemos en fase heterogénea. Las reacciones de tipo 1 y las reacciones de tipo 2. En las reacciones de, lo primero, decir que para las dos, o en realidad para todos los tipos de análisis, nosotros necesitamos, ojo, necesitamos que el analito tenga un peso molecular mayor a 300 gramos mol. ¿Ya? Es lo primero. Si no tiene eso, entonces, mayor o igual, si no tiene eso, entonces no podemos hacer este tipo de análisis. ¿Ya? Bien. Entonces vamos a revisar las características de cada uno y vamos a ir comparándolas. Ya, lo primero es que, fíjense, las reacciones de tipo 1 requieren un analito que corresponda a un amonio cuaternario. ¿Ya? Entonces, y las reacciones de tipo 2 requieren un analito, pero que sea amina terciaria. Si es amonio cuaternario, el medio no le va a afectar, si es ácido o básico. ¿Ya? En cambio, si es amina terciaria, necesitamos, ojo, necesitamos un medio que sea capaz de generarle una carga. Y el único medio es el pH ácido. Entonces, en las reacciones de tipo 1 se asocian directamente a un pH básico. Y en las reacciones de tipo 2 se asocian directamente a un pH ácido. Siempre que tenga un pH básico, voy a ocupar un derivado, un colorante derivado de fenol. Siempre, esto se relaciona. Entonces, un derivado de fenol siempre en un medio básico. Y un medio básico siempre voy a ocupar un medio derivado de fenol. Asimismo, cuando tengo un pH ácido, siempre voy a ocupar un colorante que sea protonable, en este caso es amarillo de metilo. ¿Ya? Y siempre que quiera ocupar amarillo de metilo, va a tener que ser en un medio ácido. Las fases siempre van a ser acuosa y orgánica y generalmente vamos a ver que hay muy pocas diferencias, muy pocas variantes. Es agua con cloroformo, en los dos casos. Repito, el analito tiene que tener mayor a 300 el peso molecular y las reacciones de tipo 1 tiene que ser un amonio cuaternario y en las reacciones de tipo 2 tiene que ser una amina terciaria. Bien, entonces en ambos casos tendremos cargas positivas, en este y en este. Bien, ¿qué pasa en las reacciones de tipo 1? Vamos a ver estas primero y después vamos a compararlas con reacciones de tipo 2. En las reacciones de tipo 1, recuerden, siempre colocamos aquí, voy a arreglar acá, ya. Siempre colocamos o partimos colocando esto, colocando el colorante. Recuerden que aquí yo coloco la fase acuosa en la parte superior porque, ¿cierto?, el cloroformo, como es más denso, siempre va a quedar abajo. Y estos ensayos se hacen en una probeta con tapa. Entonces nosotros vamos a ver más o menos esto de aquí y vamos a ver acá, fíjense, algo incoloro y aquí el colorante. ¿Profe? Sí. Es que yo tengo una duda ahí, que yo agrego el agua, agrego el cloroformo, Sí. agrego la base primero o el colorante. Da igual, da Ah, igual. ya. En ese caso no hay problemas con el orden. No Ya. tienes ningún problema, porque tú lo agregas, por ejemplo, todo lo que tú mencionas, por ejemplo, la base, el colorante, o el colorante y la base, y después agitas vigorosamente y te va a quedar esto así.
Ya, lo importante es que yo ya tenga eso listo antes de agregar el analito. Exacto, Ya. exacto. ¿Ya? Muy bien. Buena pregunta. Aquí entonces tenemos esto listo y ahora recién agregamos nuestro analito. Si agregamos nuestro analito tenemos que volver a agitar vigorosamente para que se genere un equilibrio. ¿Ya? Agregamos nuestro analito y lo que va a ocurrir es que el colorante va, ¿cierto?, a atrapar al analito y va a formar un par iónico. Muy importante, el colorante tiene carga, o sea, si tiene carga negativa, y eso le otorga un color azul. Mientras tenga carga negativa va a tener un color azul, ¿ya? Cuando forma el par iónico atrapa al colorante, pero mantiene su carga azul, o sea, su color azul y su carga negativa. Entonces, es por eso que puede pasar a la fase orgánica de color azul y con carga negativa, ¿ya? Recuerden que el peso molecular mayor a 300 lo que indica que va a tener una superficie externa lo suficientemente grande como para cubrir esa carga negativa y permitirle que esa superficie, que es apolar, ya porque es orgánico, eh, protegiera esa carga negativa dentro del par iónico, ¿ya? Asimismo, ¿cierto? El analito eh, se une con el colorante por esa carga, ¿cierto? Pero toda la parte externa es apolar. Entonces, por eso el par iónico pasa a la fase orgánica. Bien. Entonces nosotros agregamos nuestro analito, agitamos vigorosamente y esto va a modificarse aquí. ¿Ya? Vamos a quedar aquí con, puede quedar un poquito de colorante, muy poquito acá arriba, ya que nos dé un tenue color celeste muy claro. Pero lo importante es que la fase orgánica es la que se colora de forma azul. Bien, ya. Otra observación muy importante es que nosotros vamos a ver siempre el punto final en la fase orgánica. ¿Ya? La fase acuosa no la tomamos en cuenta. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a agregar después titulante que está en fase acuosa y esto se va a diluir. Entonces, si queremos ver un color de forma clara, un cambio de color, no lo vamos a poder ver de forma eficiente en la fase acuosa. Por eso la fase acuosa no la ocupamos para ver el punto final jamás. Bien, una vez que tenemos esto, aquí ya tenemos la preparación de la muestra antes de la titulación. Aquí. Entonces vamos a agregar nuestro titulante. ¿Y nuestro titulante qué va a hacer? El titulante va a llegar a esta fase y en esta fase no va a ocurrir nada. Simplemente tenemos que esperar a agitar. Agitamos vigorosamente y en la interfaz que nosotros producimos al agitar vigorosamente, el titulante va a comenzar a robar analito a el colorante. Y lo que va a empezar a ocurrir es que el titulante va a formar este par iónico, ¿cierto? Y va a ir desplazando el colorante, que como tiene carga negativa, tiene que pasar a la fase acuosa, va a ir desplazándolo hacia, ¿cierto?, la fase acuosa. Va a llegar un momento en el que no hay más analito unido a colorante y por lo tanto vamos a tener, que todo el analito ha sido valorado y el exceso de titulante, ¿cierto? Nos va a permitir, va a caer, si bien va a caer acá, pero antes de que tengamos un exceso de titulante, vamos a tener una decoloración de la fase orgánica. Entonces, ojo, en las reacciones de tipo 1, el punto final es la decoloración de la fase orgánica. Siempre observando la fase orgánica. ¿Ya? ¿Hay alguna duda respecto a eso? El proceso es bastante sencillo. Tenemos el colorante, se forma nuestro par iónico, pasa a la fase orgánica, la fase orgánica se colora azul
y después cuando en el punto final, cuando agreguemos suficiente titulante que haya valorado todo nuestro analito, simplemente vamos a tener una decoloración de la fase orgánica. Bien, entonces veamos las reacciones de tipo 2. En la reacción de tipo 2, aquí tengo amarillo de metilo. Recuerden ustedes que el amarillo de metilo es neutro. Y cuando es neutro, tiene color amarillo. Es decir, va a ir a la fase orgánica. Como agregamos un medio ácido en la fase acuosa, parte de este colorante, cuando agitemos vigorosamente, se va a ir a la fase acuosa, producto de que se va a protonar. Recordemos que el amarillo de metilo, cuando está protonado, es de color rojo. Entonces se va a colorear rojo la solución acuosa. Y la fase orgánica va a quedar con un leve tinte amarillo. Siempre queda un poquito de colorante en esta fase. Bien, aquí vamos a agregar nuestro analito. El analito es una amina terciaria que, producto de estar en pH ácido, al caer en nuestra mezcla, este se va a protonar fácilmente y va a quedar, ¿cierto?, con carga positiva. Aquí yo no le puse, ¿cómo se llama el colorante? La carga, pero el colorante en este caso tiene carga positiva, ¿sí? Recordemos que el amarillo de metilo, ¿cierto?, se va a protonar y va a quedar con carga positiva y va a quedar rojo. Bien, entonces el colorante queda con carga positiva acá. Tenemos dos compuestos con carga positiva y no van a formar par iónico. Entonces, hasta aquí, esto es la preparación de la muestra antes de titular. El paso siguiente, entonces, es agregar el titulante. Ojo con esto, el titulante, al ser agregado, el titulante es de carga negativa. En ambos casos, en las reacciones de tipo 1 y las reacciones de tipo 2, el titulante es de carga negativa. Entonces, vamos a agregar el titulante y el titulante va a encontrar que tiene la posibilidad de unirse con el colorante, porque es con carga positiva, o con el analito. Pero sabemos que el titulante es más afín, y así se ha diseñado el análisis, es más afín al analito. Entonces va a capturar primero el analito, 1, porque es más afín, y 2, porque está en mayor concentración. Va a capturar al analito y va a formar un par iónico incoloro en la fase, perdón, me salté para allá, en la fase orgánica. Repito, el titulante va a atrapar al analito y va a comenzar a formar un par iónico que es incoloro en la fase orgánica. Cuando se consuma el analito, solamente va a quedar el colorante y por lo tanto el titulante va a formar par iónico con el colorante y recién entonces, en el punto final, vamos a observar que la fase orgánica se tiñe de un color anaranjado oro que le llaman, que es la mezcla entre este amarillo suave y el rojo del colorante que pasa para acá. Cuando ocurre eso, entonces hemos titulado completamente nuestro analito. ¿Ya? Hasta ahí, ese sería como el resumen, ¿cierto?, de la clase para ver los procesos. La parte estructural y molecular de cada uno de estos, el fenol y el amarillo metilo, la pueden revisar después ustedes en la clase. Hasta aquí, ¿hay alguna duda respecto a cómo se produce esta conversión de colores? ¿No? No, profe. Ok. Ya, bueno, cualquier duda Profe, me dicen, por favor no escriban en el chat. Sí, díganme. yo tengo una pregunta, pero no es con respecto a eso. Es que si usted dijo que, por ejemplo, el amonio cuaternario no es dependiente del pH en el que esté, yo igual podría ocupar una reacción de tipo 2, entonces. Aquí,
Sí, o sea, digamos, claro, porque está diseñado para tipo 1, pero igual yo podría ocupar una tipo 2 porque no es dependiente del pH. Qué buena pregunta. Vamos a responderle inmediatamente, pero vamos a responder, espérense, ¿desea conservar la anotación? No, descarta. Ya. Vamos a responderle aquí esa pregunta. Ya, entonces supongamos que tenemos un analito que es un analito, un amonio cuaternario. Aquí. ¿Ya? Y nuestro colorante va a tener entonces aquí carga positiva. Voy a agrandar esto para que se vea mejor esta parte nomás. Ya, va a tener carga positiva. Aquí voy a también colocarle carga positiva que no le puse. Uy, ¿por qué borro esto? Ya, ahí está. Vamos, recordemos, este es un... voy a sacar este mejor y voy a poner este acá. Bien, vamos a hacer el ejercicio con eso. Esto creo que quedó en el fondo, por eso es que agrupar al frente, traer al frente. Traer delante. ¡Oh! Hoy se me va el botoncito para allá. Uy, no sé qué pasa. Bueno, enviar al fondo. Ahí sí. Bien. Entonces, lo que ocurre es que, claro, tenemos nuestro amonio cuaternario. Bien. Bueno, nuestro analito tiene que cumplir que es mayor a 300 gramos mol, ¿sí? Bien, entonces nuestro colorante vamos a agregar y va a quedar exactamente lo mismo, ¿sí? Es decir, este analito va a quedar acá, ¿sí? Te pueden hacer el ejercicio similar a esto. Bien. Y al agregar nuestro titulante, entonces, vamos a obtener exactamente el mismo proceso, ¿ya? Por lo tanto, sí, la respuesta es sí. Podríamos utilizar las reacciones de tipo 2 para el amonio cuaternario, ¿ya? Podríamos utilizarlo para hacerlo también. Entonces también aquí podríamos utilizar el amonio cuaternario, un analito de amonio cuaternario con las reacciones de tipo 2. Y tendríamos el mismo punto final, ¿ya? Bien. Entonces las reacciones de tipo 2 serían en ese sentido más versátil porque podrían aceptarnos el amonio cuaternario y la amina terciaria. Pero la amina terciaria no podemos colocar en las reacciones de tipo 1. ¿Por qué? Porque ese ¿Alguien? pH no está como protonado, no va a estar como con carga Efectivamente. positiva. Efectivamente, María. Muy buena observación, porque claro, yo necesito, si esa amina terciaria va a estar neutra, no va a formar par iónico, que es la esencia de la fase heterogénea. Entonces, a pH básico no voy a tener la especie con carga, ¿ya? Entonces no voy a poder formar par iónico, no lo voy a poder valorar en ese caso, ¿ya? Así que muy buena la observación. Entonces, repito, en reacciones de tipo 1, amonios cuaternarios. En reacciones de tipo 2, aminas terciarias y amonios cuaternarios también, ¿ya? Bien. Pero las aminas terciarias no las puedo hacer en las reacciones de tipo 1 con un medio básico, ¿sí? Porque no va a estar protonado la amina terciaria en este medio. Muy bien, ya. Entonces, ¿alguna otra duda de esto? Antes de pasar a los ejercicios. ¿No? ¿Todo claro? Les repito que lo que estamos viendo no es suficiente para poder responder de la mejor forma las preguntas de desarrollo de una prueba, ¿ya? O de alternativa, lo que sea, para responder efectivamente una prueba y entender lo que está ocurriendo, no es suficiente. Tienen ustedes que volver a hacer este mismo ejercicio con con las moléculas que salen en la guía, ¿ya? Para poder integrarlo eso bien a su estudio. Bien.
Entonces, si no hay dudas, vamos